Bienvenidos a todos a nuestro siguiente podcast, donde hablaremos del trastorno de estrés postraumáticos. En este podcast te estará acompañando Fernando Romero. No olvides dar like a todos nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Recuerda dar clic en la campanilla para que lleguen todas nuestras notificaciones. Además, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que puede sufrir niños, adolescentes o adultos, después de haber experimentado o haber sido testigo de un evento traumático, un accidente, un desastre natural, una situación violenta. El chico reacciona con mucho miedo e impotencia y continúa reviviendo esa sensación después de un día, mes o más, y trata de evitar aquello que le recuerda. Los recuerdos se encadenan en varias situaciones similares y que frecuentemente son pesadillas con contenido de evento traumático. Hay quienes también pueden experimentar el flashback, que consiste en revivir el momento como si estuviera ocurriendo de nuevo y de manera tan real que genera todo el temor a lo que vivió. Desde los criterios diagnósticos del CIE, codifica el TEP como el F43.1 y en esta clasificación el evento traumático debe serlo cualquier individuo y no considera indispensable el incremento de la activación, si no puede ser sustituido por la incapacidad para recordar el evento traumático. La CIE-10 tampoco establece una duración mínima, mientras el DSM presenta los siguientes criterios diagnósticos para realizar y deben cumplirse en el número y en el tiempo. A. La persona ha expuesto un acontecimiento traumático en el que ha sido expuesto a dos condiciones. La primera, la persona ha experimentado o ha presenciado o le han explicado un acontecimiento caracterizado por muertes, amenazas para su integridad física o los demás. Segundo, la persona ha respondido con temor, desesperanza u horrores intensos. En los niños, estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. B. El acontecimiento traumático es experimentado persistente mediante una o más de las siguientes normas. Primera, recuerdos de los acontecimientos recurrentes e intrusivos que provocan malestar, en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. En los niños pequeños, esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos de características del trauma. Tercero, los sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que pueda producir un malestar. En los niños pueden haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. Quinto, el niño o el individuo actúa y tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. Se incluye la sensación de estar viviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones, episodios disociativos de flashback, inclusive los que aparecen al despertarse o al intoxicarse. Los niños pequeños pueden resignificar el acontecimiento traumático específico. Séptimo, malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan recuerdo del acontecimiento ocurrido. Octavo, respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento o reactividad del individuo, ausente al trauma y como indican tres o más de los siguientes síntomas. Primero, esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. Segundo, esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas motivos que recuerdan el trauma. Tercero, incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Cuarto, reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. Quinto, sensación de desapego o enajenación frente a las actividades. Sexto, restricción de la vida afectiva, por ejemplo, incapacidad de tener sentimientos de amor. Y séptimo, sensación de futuro desolador. Dentro del criterio de síntomas persistentes de aumento de la activación, como lo indican dos o más de los siguientes síntomas. Primero, dificultades para conciliar o mantener el sueño. Segundo, irritabilidad o ataques de ira. Tercero, dificultad para concentrarse. Cuarto, hipervigilancia. Y quinta, respuestas exageradas de sobresalto. Dentro del criterio E nos menciona que estas alteraciones de los síntomas criterios B, C y D pueden prolongarse por más de un mes. Dentro del criterio F hace referencia a que estas alteraciones provocan malestar significativo o deterioro social laboral dentro de otras áreas importantes del individuo. Es necesario hacer la especificación sobre la duración de los síntomas en relación a la concurrencia del acontecimiento traumático.
Si los síntomas duran menos de 3 meses o crónico, o si los síntomas duran 3 meses o más, además si el acontecimiento fuera demorado dentro del evento traumático como mínimo 6 meses. Dentro de la etiología del TEP, la causa principal del TEP, desde luego, es el evento traumático. Sin embargo, no necesariamente ese evento debe ser traumático para todas las personas, sino lo que tiene que ver con la interpretación que le da el chico, el valor y el significado que le otorga el suceso. Hay factores biológicos que se han identificado y que pueden contribuir a que una persona haya sufrido un evento traumático desarrolle TEP, como la disfunción de la amígdala, estructura cerebral del sistema límbico que está involucrada en la expresión de sentimientos, principalmente el miedo y las respuestas fisiológicas que la acompañan, tales como puede ser la taquicardia o el incremento del tono muscular. Normalmente, el organismo reacciona ante el miedo y el estrés con la liberación de la norepinefrina, epinefrina y cortisol, pero cuando una persona, y en este caso un niño o un adolescente, está expuesto a un evento traumático repetitivo y severo, esta respuesta altera el funcionamiento cerebral y contribuye a la aparición del TEP. Se ha encontrado que chicos con el trastorno en el eje hipotalámico de hipófisis adrenal está hiperactivo y frecuentemente tiene un antecedente familiar de trastornos de ansiedad. Los trastornos psicosociales que contribuyen al TEP son los traumas previos y su severidad, el tiempo expuesto al trauma, la carencia de apoyo adecuado después del trauma, el antecedente físico de un abuso psicológico o sexual, el abandono, la habilidad del chico para sobrellevar la dinámica familiar puede ser disfuncional. Dentro de la epidemiología, el TEP tiene una prevalencia del 1% en la población general, con predominio de las mujeres. Sin embargo, hay estudios que han reportado prevalencias más altas en los adultos jóvenes, hasta de un 9,1. Puede aparecer en cualquier edad, pero esto es más común en adultos jóvenes. Los síntomas pueden iniciar en meses, años o después de haber experimentado el trauma. Según algunos estudios, hasta el 30% de las víctimas de grandes desastres experimentan algún síntoma postraumático. Otros síntomas que frecuentan se observan con sentimientos de culpa por haber sobrevivido, culpa de no haber sabido experimentar la experiencia traumática, como pueden ser tristeza, ansiedad, crisis de angustia e ira. También está asociado en comorbilidad con un trastorno depresivo y otros trastornos de ansiedad como el TOC, el TAE y la fobia social, en menor grado por uso de sustancias, conductas autolesivas e intentos suicidas. Dentro de los aspectos socioculturales, desafortunadamente vivimos en una sociedad plagada de violencia, donde los menores están expuestos a guerras, asaltos, secuestros, tortura, maltrato físico, abuso y sexual, además de accidentes automovilísticos. Y como se ha mencionado, los niños y adolescentes no es necesario que hayan vivido o estado presentes en el trauma, sino con solo haber escuchado o visto en la tele puede ocasionarles una experiencia traumática. Los chicos que han tenido que emigrar con sus familias o solos de sus lugares de orígenes debido a conflictos civiles, disturbios sociales, en ocasiones no hablan mucho de sus experiencias traumáticas, algo que lo hace más vulnerable a la presencia de un TEP. Respecto a la evaluación y diagnóstico y sus recomendaciones generales, cuando un chico es llevado a consulta porque ha presentado síntomas de ansiedad o cambios en su comportamiento pueden ser compatibles con un TEP. Es importante identificar si son resultados de una experiencia traumática, aunque no sea reciente, como un accidente automovilístico, un asalto, un terremoto, una noticia inesperada de enfermedad seria o una muerte de un ser querido, y si hubo algo que le hiciera recordarla. Además, se debe explorar si antes hubo una situación que el chico experimentó un horror o una angustia intensa, aunque si no hubiera sido para él. En los niños, las pesadillas del evento traumático pueden convertirse con el paso del tiempo en pesadillas generalizadas. Es decir, que ya no solo tienen temas del evento traumático, sino que pueden aparecer monstruos, rescates espectaculares o amenazas en ellos, o personas queridas. Los flashbacks suelen presentarse en los niños, y en ellos hay que buscar juegos con características repetitivas o dibujos alusión al evento, y preguntar a los padres, maestros, sobre los cambios de interés de sus actividades lúdicas, pues a los niños les es difícil expresar la disminución de sus intereses por las actividades importantes para ellos. Los chicos pueden explorar la creencia que tienen la capacidad para pronosticar eventos futuros catastróficos y frecuentemente se quejan de varios síntomas sintomáticos, como dolor de cabeza o de estómago.
Se debe hacer anotar que el niño o el adolescente que no es normal que estos síntomas afecten sus relaciones con otras personas y aunque ellos no detecten la causa de su malestar, se les debe indicar que requieren atención especializada, que se les ayudará a reducir su ansiedad. Se recomienda afirmar al niño o adolescente como el siguiente ejemplo. Cuando una persona vive una experiencia muy traumática en la que reaccionó con mucho miedo, puede iniciar en ese momento o tiempo después una serie de malestares como no puede dejar de pensar en el evento, sino que lo que le puede recordar en pesadillas. Además, puede evitar todo lo que se relacione con el sujeto o con el suceso, estar muy inquieto y sobresaltarse. Seguramente está presentando un trastorno de ansiedad que se llama estrés postraumático. La información obtenida del chico o adolescente debe manejarse con mucha discreción y solo se le informará a la persona si el chico lo autoriza. Si el chico fue víctima de abuso sexual, se le debe escuchar y creer en su versión del suceso. Es importante no sobrereaccionar, no obligarlo a hablar si no se le desea, ni confundirlo con muchas preguntas, sino motivarlo a lo que describa en sus propias palabras. Es importante crear un ambiente de entendimiento hacia el niño o adolescente y mencionarle que ante esa situación el médico debe dar aviso a los padres, a las autoridades de una manera suave, pero clara y orientada al padre sobre el apoyo, señalándoles que su reacción puede ser al menos traumática sobre el abuso realizado. Hemos llegado al fin de nuestros podcasts. Esperamos que este podcast haya sido de tu gran utilidad para tu conocimiento. Recuerda que te habló Fernando Romero y no olvides dejar de suscribirte a nuestros canales. Nos veremos en un próximo podcast la próxima semana.